Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mi Encuentro con Dios. El día de hoy tenemos este podcast que va a hablar acerca de la fe. Y tenemos una invitada que nos va a platicar acerca de su experiencia, de su sentir, su pensar, para compartirnos ella cómo ha ejercido la fe, qué es para ella la fe. Y bueno, pues aquí se la presentamos. Bueno, hola a todas y todos. Espero que estén muy bien en este hermoso día y que se sientan muy inspirados a crecer cada día más y a ser la mejor versión de ti mismo y crear la realidad que deseas. Pues el día de hoy les hablaré un poquito de la fe. Bueno, siempre desde mis conocimientos y de mi experiencia. Les compartiré ciertos principios que he puesto en práctica y que me han llevado a obtener grandes resultados y sobre todo a tener una vida más serena, más plena, feliz y llena de amor y confianza. Pues empecemos por entender bien qué es la fe, ¿no? Y bueno, pues la Biblia describe la fe como una confianza firme en algo o alguien, incluso si no se puede ver o entender completamente, ¿no? En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues entonces vemos que la fe es la confianza, pues, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque no es que tú ves y luego crees, ¿no? Primero tienes que creer y luego verás pues todas las maravillas, ¿verdad? Entonces la fe es la confianza absoluta de que cualquier cosa que nos suceda es para nuestro bien y hace parte de nuestro camino, de nuestra misión de vida, ¿no? Y esta es una cita que la tengo muy presente desde que soy niña, ¿no? Que es Romanos 8:28, ¿no? Que todo lo que acontece a los que aman a Dios les sirve para su bien. Y aunque a veces nos cueste entender cómo puede hacernos bien una situación de dolor o de sufrimiento. Y bueno, pues les explico más adelante cómo o qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe en momentos adversos, ¿no? Entonces, pues nos toca confiar y como dice también en la Biblia, tocad y se os abrirá, ¿verdad? Pedid y se os dará. Pero es muy importante tener claro que conforme a tu fe te será dado, ¿no? Entonces la fe es algo que nace desde adentro de ti. Muchas veces nosotros pensamos o se nos ha enseñado, ¿verdad? Que tú rezas, oras y pues después alguien afuera, en el cielo, en el infinito, Dios, que está como una figura muy lejos, te va a dar. En cambio, la fe en realidad es algo que nace desde adentro de tu corazón, desde adentro de ti, ¿no? Y sin embargo, también en la Biblia, por ejemplo, en Marcos 5:34, dice, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Y también lo vemos en Mateo 9:29 cuando Jesús sana al ciego y le dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces ahí vemos una cosa muy, muy importante, o sea que no es solo Jesús quien hace los milagros. Él dice, por tu fe te has sanado. Entonces eres tú que tienes que tener también fe para que Él pueda actuar, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante de entender acerca de la fe, ¿verdad? Porque Dios no puede obrar sin tu permiso y sin tu cooperación. Es una co-creación. El poder nace del divino que hay adentro de ti. Aquí entendemos un concepto que es muy importante, ¿no? También, aparte del concepto que la fe no es algo de afuera, sino viene desde adentro, entendemos también que la fe no es pasiva, sino que es activa. No basta con que tú rezas y luego te cruzas de manos a esperar el milagro. Debes de accionar. Sí. La fe nace del poder divino que tienes adentro.
Y como les decía antes, ¿verdad? Se nos ha enseñado a rezar a alguien que está allá, pero la verdad es de que Dios está en ti y desde ahí nace el poder, desde adentro de ti. Y esto es muy poderoso porque esto Jesús lo dice también. Y fíjense que en la Biblia, que es un libro que independientemente que tú seas religioso o no, nos regala tantos principios metafísicos, ¿no? Que son esenciales para poder crear y manifestar todo lo que nosotros deseamos o queremos, ¿verdad? Y Jesús lo dice en Juan 14:12, que en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús que nos está comunicando, ¿no? Que ese poder de hacer milagros está dentro de nosotros, o sea, la decisión está dentro de nosotros, ¿no? Que nosotros también podemos hacer grandes obras y grandes cosas. Y entonces yo digo, pienso, pues, ¿verdad? Que muchos se limitan a adorar a Jesús, ¿no? Como una figura inalcanzable, una figura ideal, cuando en realidad nosotros tenemos que ser como Jesús, nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿no? Y ir hacia el Padre, ¿no? Y entonces eso es lo que nos dará la libertad, pues, y el poder de poder elegir y construir dónde queremos ir o dónde queremos llegar. Y salir de este rol de víctima, pues, ¿verdad? De este rol de víctima, de esperando que la situación sea como sea, o que las otras personas puedan decidir. O que digan que es un Dios castigador y cuando no es castigador. Sí, exactamente, o que digan que es un Dios castigador cuando en realidad, aunque a veces nos duele mucho aceptar que nuestra vida son las consecuencias de las acciones y de las decisiones que hemos tomado, ¿no? Esto a veces es un poquito difícil de aceptar, pero es así. Siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Dios que me castigó y nunca nosotros, porque nosotros hacemos cosas que tienen consecuencias buenas o malas. Sí. Pero por eso es por ejemplo, el libro de sabiduría, ¿no? Que ahí vienen, o proverbios, que vienen consejos para la vida diaria, qué hacer, cómo actuar en tales situaciones. Viene ahí todo en ese libro si no me recuerdo, es Proverbios. Todo el libro. Sí, y por eso es muy, muy importante también leer, ¿verdad? Leer la Biblia, que como les decía antes, no importa si tú eres religioso o si vas a la iglesia todos los domingos o qué, pero independientemente de eso, ahí en la Biblia puedes encontrar de verdad cosas que te pueden ayudar, ¿verdad? A tener una vida mucho más serena y plena, ¿no? Unos 5 o 10 minutos en la noche antes de dormir, leer 1 o 2 hojitas. Con eso tienes al día. Sí. Este es un buen consejo. Y ahora también les comparto algunas otras herramientas, aparte de leer la Biblia, que pues ya hemos dicho que es algo que muy potente, que nos puede ayudar mucho. Otras herramientas que podemos utilizar para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta mucho mantener la fe en los momentos de dificultad. A veces no entendemos el porqué de las cosas que suceden. Y pues no nos pareciera a simple vista que de ahí pudiera haber algo de positivo, ¿no? Como por ejemplo lo que puede ser una enfermedad o un accidente o la pérdida de un trabajo. Las situaciones que vivimos a veces pueden ser como una piedra, ¿no? Como que te lanzan una piedra, la vida te lanza una piedra, pero si vemos bien y con atención podemos encontrar una pepita de oro dentro de esa piedra, ¿no? Aunque si las situaciones a veces no son siempre como esperábamos, y pues bueno, la vida está llena de vivencias bellas y otras difíciles, pero tenemos que tratar siempre de salir ganando algo también de las situaciones difíciles, vivirlas con resiliencia, ¿verdad? Y preguntarnos qué puedo aprender de esta situación. O sea, ¿qué me está enseñando esto que estoy viviendo, no? Entonces ahí es donde vamos a desarrollar cualidades como la aceptación, la paciencia, la escucha, la comprensión, la humildad, el amor, ¿no? Entre otras virtudes nobles que se desarrollan en momentos de dificultad, ¿verdad? Y debemos aprender de nuestros errores, pues, para no seguir tropezándonos siempre con la misma piedra, ¿verdad? Y entonces a veces nos confundimos, ¿no? Cuando estamos pasando por momentos adversos y sentimos como si Dios nos
no nos hubiese escuchado o nos hubiese abandonado, y esto pues es muy normal porque somos seres humanos hasta Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Dice Exacto. Jesús, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo él no tenía en ese momento que lo ha dicho idea del gran plan que tenía, ¿no? Pues, ¿verdad? De la resurrección y todo lo que después fue a hacer la vida de Jesucristo, ¿no? La resurrección de Jesucristo, ¿no? Pero no, entonces ves, tenemos que tener confianza en el proceso, ¿no? Si tienes fe, te lo aseguro que llegarás a eso que tanto anhelas. Está ahí detrás de la puerta, no te rindas, ¿verdad? No te tienes que rendir, no tienes que dudar. Y versículo donde Jesús está caminando sobre las aguas, ¿verdad? A mí me gusta tanto, es muy significativo. Es Mateo 14, 25, ¿no? Que dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Entonces Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de las manos y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? El miedo es nuestro peor enemigo. El miedo es nuestro peor enemigo, y a veces Jesús nos está haciendo caminar sobre las aguas y nosotros en la dificultad decimos: no, ¿por qué tengo miedo? Y te hundís, y entonces dice: ¿por qué? Si ya estabas ahí. O sea, no dudes. El miedo te frena y hace que pierdas tantas cosas. Sí, el miedo te paraliza, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que aprender también que el miedo hace parte de todos, ¿verdad? Y que pues es valiente no es valiente quien no siente miedo, sino que valiente es el que siente miedo y sigue adelante, ¿no? Porque eso es la vida, tenemos que siempre seguir adelante, aunque a veces tengamos miedo, pero con la certeza absoluta, ¿verdad? De que Dios sostiene cada paso que damos, ¿no? Es cierto. Y bueno, pues en conclusión, ¿verdad? Estudio bíblico de Pedro, ¿verdad? Caminando sobre las aguas, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de tener fe en momentos de dificultad, ¿verdad? La fe es la clave para superar los obstáculos que se nos presentan en el camino de la vida. Pedro, como les decía, ya estaba caminando y dudó. Así nos pasa a veces en la vida, entonces no dudemos, tengamos fe en el proceso, ¿verdad? Aunque a veces uno dice, pues, no entiendo por qué me pasa esto si yo quería aquello, pero a veces Dios te da las cosas más grandes de lo que tú estabas pidiendo, ¿no? Entonces tenemos que tener también solo un poco de confianza y paciencia, ¿verdad? Paciencia, no pasividad, pero esto sí, o sea, paciencia, pero siempre accionando, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para fortalecer nuestra fe? Y bien, la primera cosa que tenemos que hacer, en mi caso, yo les estoy hablando de las cosas que para mí me han ayudado, de mi experiencia, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que hacer es la meditación y la oración, ¿no? Entonces, tomarte ese momento, ¿verdad? Tomarte ese momento es indispensable si queremos tener una fe inquebrantable. Por las mañanas o por las noches, a la hora que tú puedas, ¿verdad? Tómate unos minutos para respirar y conectar con tu ser, ¿no? Conectar con Dios. No tienes que hacer grandes cosas o oraciones especiales o complicadas. Sí las puedes hacer si deseas, pero por lo menos tomarte unos minutos solo para respirar y sentir todo el amor de Dios y la perfección que hay en ti, ¿verdad? Porque somos criaturas de Dios, ¿verdad? Creadas por Él. Y agradece el maravilloso regalo de estar vivo hoy. O sea, tómate el tiempo para hacer eso todos los días, 5 minutos, después 10, después si quieres 20, después media hora. Y después vas a ver que te va a ir gustando, entonces, porque es ese momento contigo mismo, ¿verdad? Donde vas a conectar con
con tus ideas, donde vas a aclarar tus ideas y luego pedir, ¿no? Y luego pedir lo que quieres, ¿verdad? Pero pedir con la certeza, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tú qué sientes cuando haces la meditación? Por ejemplo, yo cuando hago meditación, primero me pongo tranquila, hago mis respiraciones profundas, inhalo, exhalo y empiezo a sentir, luego a escuchar mis latidos de corazón, como todo eso, ¿no? Y entonces yo ahí le pido a Dios, Señor, háblame, que te escucho, ¿no? O sea, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer yo para agradarte a ti, para hacerte feliz? Y ya él como que te va diciendo de acuerdo a las actividades o las cosas que tú vas, porque hay veces que uno quiere una cosa y él no te dice o no te responde de eso, sino él quiere que trabajes algo que es lo que te debes de modificar para obtener grandes cosas. Ahí están las campanas. Nos están dando el sí. El yes. Sí. Sí. Y hasta ni el ruido te va a molestar o a distraer, no, nada. Esas campanas que decir, sí, o sea, todos tenemos que hacer un momento de meditación. Ese es el amor propio, el querernos, el aceptarnos con todas nuestras debilidades, pero también con todas nuestras fortalezas. El amarnos es querernos primero a nosotros, porque si tú no te quieres, no te vas a dar a querer a otra persona y tú no vas a poder dar lo que no tienes. Sí. Entonces, primero trabaja en ti, quiérete tú, para que los otros puedan quererte y tú puedas recibir sintiéndote merecedor de todo el amor que Dios te mande por medio de otras personas. Exactamente, es así, muy bien. Sí, algo así. También yo cuando hago la meditación también me tomo un poco de tiempo para relajar mi cuerpo, pues, ¿verdad? Y mi mente, y en realidad a veces tenemos esta idea que te dicen cuando tú meditas tienes que tener la mente en blanco, y en realidad no es que tú tengas que tener la mente en blanco, porque es, o sea, casi imposible tener la mente en blanco, pero lo que sí puedes hacer es dirigir tus pensamientos, ¿verdad? Sí. Y entonces ya vas, como dijiste también tú, ¿verdad? Tú pides sabiduría, ¿no? Yo pido también mucha sabiduría e intuición, guía mi camino, cuál es mi misión. Y a mí me gusta también hacer dentro de mi meditación, ¿verdad? Sentir como que una luz blanca y pura entra en todo mi cuerpo, que es esta luz que me lleva, que me trae amor, compasión, sabiduría, discernimiento, abundancia, todas las cosas buenas, y al mismo tiempo las expando a todo el mundo, ¿verdad? A todos los seres. Y pues tu intención es lo importante en la meditación, ¿verdad? La intención, y esa emoción de intención que tú tienes es la que tienes que amplificar, ¿no? Y pues también está la oración, ¿verdad? Que la oración es también fundamental, ¿verdad? El Padre Nuestro, que es algo más sencillo, mundial, universal, y para todo lo puedes hacer. Sí. Y entonces, pues así como, entonces ya en este tiempo que te agarras para ti mismo, aclaras tus ideas y luego pide, pero con la certeza que eso que estás pidiendo ya ha sido dado, ¿verdad? Porque como dijimos, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú ya estás convencido, pide que como si eso ya está dado, y siempre pídelo en armonía con todos los seres, ¿verdad? O sea, no porque tú quieres algo, alguien tiene que sufrir o le va a pasar algo mal a alguien, pues, ¿verdad? O sea, pídelo siempre con armonía con todos los seres y de una manera perfecta, y agradece siempre, ¿no? Entonces, cuando tú pides así con una emoción como que ya lo tuvieras, entonces empiezas a traerlo, pues, ¿verdad? Y entonces todo el universo, Dios y todo empiezan a actuar a tu favor, ¿no? Pues sí, entonces antes también hablábamos de la oración, y ahora viene otra cosa muy importante, ¿verdad? Que son tus pensamientos. Amigos, esto es de verdad muy importante. Ups. Porque los pensamientos crean, ¿verdad? Atención entonces con lo que estamos pensando, porque de nada sirve que en nuestra oración toda muy bonita, hermosa, y el resto del día tenemos pensamientos negativos o limitantes, ¿no? Tus pensamientos crean.
tus palabras crean. Entonces úsalas a tu favor, ¿verdad? Y siéntete merecedor de toda la abundancia del universo, porque tú lo eres. Y pues por último, los pensamientos, después de los pensamientos también va la acción, ¿no? Porque como dijimos, ¿verdad? La fe es activa, no es pasiva. Entonces tenemos que actuar y dirigir nuestras acciones hacia nuestro objetivo. Y entonces nada será imposible, pues, ¿verdad? Si tú haces lo mejor que puedes con lo que tienes hoy. O sea, no estar diciendo cuando yo tenga esto voy a hacer, o cuando yo consiga esto, o cuando yo... No, hoy haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Porque eso es lo que hay hoy. Entonces eso es con lo que puedes empezar, ¿no? Hoy, y si tú haces lo mejor que puedes en cada momento, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están en línea, no hay nada que temer. Y así, por ejemplo, también me gusta cuando Moisés, ¿verdad?, estaba salvando al pueblo de Egipto y se encontraba que lo estaban persiguiendo y de frente tenía el mar, ¿no? Y entonces dice, bueno, Dios, yo he hecho todo lo que me has dicho y ahora... Y entonces cuando tú estás alineado con tus acciones, tu palabra, tus intenciones, has hecho todo lo que has dicho, Dios, ¿qué hizo? Le abre las aguas. Entonces ahí se ve el milagro, ¿no? Entonces Dios, ahora tú me abres las aguas, porque yo estoy haciendo todo lo que puedo, ¿verdad? Y con esa, pues, autoridad, ¿verdad?, que te puedes permitir de decirlo cuando de verdad tú estás haciendo, pues, todo el posible, ¿no? Y pues eso, ahí está toda la clave, ¿no? Sí, porque somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Por eso cuando tú le haces mal o deseas mal a otra persona, cuidado, porque si imagínate, esa persona está con Dios, las consecuencias que tú tienes son terribles. Por eso dice, ama a tus enemigos, bendícelos, ora por ellos, porque no son las personas con las que tú estás batallando en tu crecimiento espiritual o en tu fe, sino son con esos espíritus caídos que están queriendo arrebatarte lo que Dios te tiene de premio para ti, o la vida, o lo que tú le pides, o el proyecto de vida que Él tiene para ti. Entonces, por eso, mucho cuidado en caer en esas tentaciones, porque nos desvían del objetivo que Dios tiene para nosotros. Sí, y no nos sirve de nada, ¿verdad? Porque nosotros deseándole al mal a las otras personas no conseguimos absolutamente nada. Y eso de oren por sus enemigos es muy, muy profundo también. A mí me impacta mucho y me gusta mucho y lo practico mucho también. En los momentos de meditación a veces le mando amor a una persona que tal vez tengo dificultad, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Porque las personas que actúan mal o las personas malas son personas que están solas, tristes, sufren. Entonces yo digo, el único modo que ellas puedan cambiar es deseándoles luz, amor, sí, paz, porque una persona que esté llena de amor, de luz y paz no va a dañar a otras personas. No va a tener ni tiempo de estar chismeando qué está haciendo que el vecino, la vecina, la de enfrente o el de enfrente. Entonces el mejor modo de, digamos, entre comillas, deshacernos de nuestros enemigos es desearles felicidad, porque así van a dejar de estar molestándonos, ¿no? Solo así. Y pues amigos, esto es lo que yo les puedo decir de mi experiencia acerca de la fe. Y pues les digo a todos que no se rindan. Y una cosa bien importante, ¿no? Que se recuerde mucho la acción, ¿verdad? Porque es como a veces vamos al doctor y te dicen, bueno, pues usted tiene diabetes, ¿no? O tiene el hígado graso, ¿no? Y te dice, pues tendría que dejar de comer esto, tal vez hacer no, pero dejar de comer yo no puedo porque me gusta mucho, y entonces tal vez incluía un poco de ejercicio en su vida. No, porque yo me canso y no puedo. No tiene una pastillita así que me haga. Entonces no, amigos, o sea, el esfuerzo se tiene que hacer, pues, ¿me entienden? No es como que el esfuerzo lo tenemos que hacer, y poco a poco, cuando vamos viendo los resultados, vamos aprendiendo a amar las cosas virtuosas. O sea, por ejemplo, puede ser que a ti no te gustan las verduras, ¿verdad? Pero acostúmbrate a comértelas y después te van a gustar. O sea, aprendamos a que nos gusten las cosas que nos hacen bien, ¿no? Sí.
y hacer ejercicio. O por ejemplo también si tú perdiste tu trabajo, ¿no? Y estás orando, Dios, por favor, con fe yo voy a conseguir un trabajo, pero si no haces tu currículum, si no sales a buscar, o sea, es como mi papá usaba siempre mucho esta analogía que me gusta, o sea, es como una taza con café, ¿no? Dios pone el azúcar, pero tú tienes que mover la cuchara, pues, ¿verdad? Porque si no el café no se endulza. Entonces esto es muy importante que recordemos siempre, pedir con fe y actuar con fe también, ¿verdad? Y esto es lo que les puedo decir yo. Y cuando ustedes hacen esto, les aseguro que es su salud, porque nosotros, nuestra naturaleza es la abundancia, la salud, la armonía, ¿no? Esto es la felicidad. La felicidad, esta es nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros seguimos estos principios, ¿verdad? Si cuidamos nuestro cuerpo, si cuidamos nuestro pensamiento, si vivimos en constante atención de lo que elegimos en cada momento, no hay nada que no podamos conseguir. Hasta recuperar nuestra salud, hasta salir de esa pobreza, mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestro cuerpo, o sea, todas las cosas que nosotros podríamos desear. Esto les puedo compartir yo. Espero que les llegue a su corazón, ¿verdad? Yo siempre digo, si este mensaje llega al corazón de tan solo una persona, entonces esta misión está completa, ¿verdad? Les deseo muchas cosas hermosas en su vida y pues mucho ánimo, ¿verdad? Y lo importante, recuérdense siempre, no es ser mejor que nadie ni compararse con los demás. Lo importante es que hoy somos un poquito mejor que ayer, nosotros mismos, o sea, no mejor que nadie, sino mejor que lo que tú eras ayer, ¿verdad? Entonces un fuerte abrazo y tantas bellas cosas en sus vidas. Gracias. Y bueno, ya nada más para complementar, disciplina. Así que si van a hacer la meditación, por favor, háganla todos los días. Al principio a lo mejor te dirás, que tengo que hacerlo. Aunque sea empieces 3 minutos, 5 minutos, pero hazlo todos los días. Y la lectura de la Biblia es el mejor alimento espiritual que puedes tener, que aquí nos compartieron. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden reenviar el video a alguna persona que lo necesite, a familiares, amigos, que eso también ayuda a la evangelización y pues Dios te va a bendecir hoy y siempre. Nunca tengamos pena de hablar de Él, de lo que hace en nuestras vidas y de cómo estamos trabajando para seguir con Él y seguir teniendo sus bendiciones. Así que gracias y saludos a todos.